Tele.tv. Hola, otra vez es Mamá 360 y estamos con Erika. Erika, es un gusto tenerte aquí. Erika es especialista en marketing y recursos humanos. Erika Charfino. Hola, Yulima. Muchas gracias por la invitación. No, para mí es un gusto tenerte por aquí, porque ¿sabes qué? A mí me encantan estas historias de éxito como la tuya, donde apoyas a otras personas a conseguir el trabajo de sus sueños o los vas guiando. Y aparte eres mamá, o sea, cuéntanos primero un poco de ti como Mamá 360, por favor. Gracias, Yulima. Pues sí, fíjate que sí, soy mamá. Tengo un pequeño que este mes cumple 11 años, Emiliano. Y bueno, pues Emiliano evidentemente ahora sí que es lo que realmente me toma mis 360, todo lo hago por él. Somos una familia de tres y a veces de alguna u otra forma pues tenemos que combinar muchísimas actividades a lo largo de nuestra semana y nuestro día, todo para tratar de complementar tiempos, escuelas, actividades extras, por supuesto mi trabajo, por supuesto todo el tema que tiene que ver con lo que él necesita y por supuesto también pasar tiempo, ¿no? Pasar tiempo de calidad, pasar tiempo de empezar a entrar a esta preadolescencia que a veces no es tan sencilla y que de alguna u otra forma nos complica a veces a las mamás tratar de entender todo lo que va pasando y lo que va cambiando un niño a lo largo de todos sus días, ¿no? A veces pareciera que no, pero van cambiando todos los días. Claro, y aparte es un acompañamiento y cómo los niños van modificando hasta sus gustos y es volver Claro. a agarrarles el hilito para tener una comunicación cercana con ellos y no perder eso, ¿no? Fíjate que de repente él nos da lecciones, ¿no? De repente cuando nosotros creemos que somos los papás y la mamá tiene que empezar a guiarlo y tiene que empezar a estar todo el tiempo viendo cómo va evolucionando y demás, ellos son los que día a día nos van enseñando cómo ser mamá, cómo ir entendiéndolos, cómo ir empalmando tus actividades del trabajo, cómo ir empalmando las actividades escolares. Ha sido toda una odisea esta temporada el ser mamá porque se tienen que combinar como muchísimas cosas. De por sí ya era una gran tarea ser mamá y tener a los niños y salir corriendo en las mañanas, escuela, tareas y demás. Ya era toda una actividad. Ahora con esta temporada y con estos cambios y con todo, ha sido una tarea súper extraordinaria que creo que ninguna de las mamás estábamos acostumbradas, ni mucho menos preparadas para poder hacer. Pero creo que también nos ha dado mucho acercamiento con las familias, nos ha dado acercamiento con los niños, nos ha hecho incluso conocer otras etapas. Esto de estar en escuela, en casa, creo que también nos ha permitido trabajar en conjunto con los niños de alguna u otra manera para entender lo que ellos viven día a día en la escuela, ¿no? Y a los niños creo que también les ha dado una oportunidad para ver lo que las mamás hacemos en el trabajo. Creo que también eso ha sido muy importante, que los niños se den cuenta cómo las mamás van desarrollando sus actividades laborales. Oye, ¿y sabes qué también es como muy importante?
este tema de que esta pandemia al final es algo complejo, es complicado, nos está costando trabajo como mamás y como mujeres emprendedoras y como, ¿no? Para trabajar y como toda esta parte, pero también hay algo muy importante que nos está dando la oportunidad de conocer como ciertas cosas de nuestros hijos que al igual no conocíamos, ¿eh? No sé Sí, si a ti te pasa, pero a mí en lo particular de repente digo, ay, esta partecita como que, hijo, o sea, no, pero no la conocía al claro. 100%, ¿no? Yo creo que nos da incluso para conocer ciertas habilidades que sabemos que, o que asumíamos que tenían, y que de alguna otra forma entendemos un poco más lo que les cuesta, las materias que les van costando más trabajo, las que no, las que incluso les apasionan, ¿no? De repente uno a veces cree, "Ay, a mí me gustaba muchísimo tal materia y quieres que tu hijo le guste exactamente igual lo que a ti". Jamás, ¿no? De repente empiezas a identificar ya las diferencias que los niños tienen, las especialidades que van adquiriendo. Y te voy a decir una cosa que para mí fue muy importante, identificar qué cosas a él le gustaban para poder fortalecerlas y poder apoyarlo en actividades en las que no necesariamente es el mejor. Entonces, empezar a tratar de reforzar, empezar también a entender cómo es una nueva forma de estudiar para ellos. Ha sido como súper complejo entender las plataformas, las conexiones, que el niño ya está acostumbrado a que a lo mejor no necesariamente ahora es en el libro, sino ahora es en una plataforma. Insisto, creo que ninguna mamá estábamos como tan preparadas para poder hacer este tema. Creo que nos fuimos emparejando en el tiempo y creo que todavía el año que entra y toda la situación va a seguir dándonos como mucho aprendizaje para que los niños sigan aprendiendo y sigan avanzando con este sistema escolar que creo que a todos nos va a dejar como muchísimo aprendizaje. Oye, pues justo hoy vamos a hablar de eso, que se me hace increíble, ¿no? La transformación de los trabajos a causa de la pandemia y esta parte de las mujeres trabajando en casa, ¿no? El home office. Claro. Que se me hace tan interesante porque te voy a decir, una cosa es cuando te lo cuentan, ¿no? Pero cuando lo vives, no sé si a ti te pasaba como que de repente dices, ay, me encantaría mañana quedarme en casa porque mi hijo se va a quedar con él, y entonces qué lindo, vamos a trabajar. Claro. Y todo era miel sobre hojuelas, hija, ¿no? Claro, Y ahorita, o la típica de que buscabas llevarte a tu hijo a la oficina, ¿no? Así como de quiero que venga mi hijo a la oficina para que vea. ¿estás de acuerdo? Ahorita no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que de plano es, ahorita es hora de película, mamá tiene que trabajar, no sé qué, y entonces ya sabes. Entonces, es como este tema de un reacomodo muy complicado, o sea, muy complicado. Yo no sé otras mujeres y seguro tú nos puedes contar más anécdotas de este tipo, pero en mi caso particular, te voy a decir, o sea, sí llega un momento que yo te digo, por favor, o sea, me escondo en el baño, en la alacena, Claro. ¿no? Debajo de la mesa, o sea, hablas bajito, ya se te pones los audífonos y dices, Claro. ¿no? Fíjate que ha sido súper complejo. Como bien dices, creo que todos en algún momento de la vida decíamos, yo puedo hacer un día o dos de home office. Creo que incluso estábamos como medio alejados de creer que podía acercarse un esquema de home office tan preciso. Hablar hace 4 meses de un esquema de home office de siquiera 2 días a la semana era técnicamente imposible. Estoy de acuerdo. Incluso muchas mamás que se acercaban porque los trayectos eran larguísimos o porque los niños no llegaban a la guardería y demás, era técnicamente imposible que dijeran, oye, me voy a quedar en mi casa a trabajar y que el jefe dijera, ah, ok, no hay ningún problema, trabaja en tu casa, ¿no? Era como muy imposible. La pandemia nos hace enfrentar todo un tema de home office e implementarlo de un día para otro. O sea, fue de un domingo que se abrió el tema de no hay clases y todos los niños se quedan en casa. Entonces fue toda una locura, claro. Y de repente esa locura te hace generar una serie de cosas que yo en lo particular no tenía un esquema de home office, no era prácticamente imposible, pero no tenía un esquema de home office y eso hizo que no nada más yo me volteara a un esquema así, sino toda una serie de personas. Mi familia, por supuesto, cambió al 100% en esta nueva forma de trabajar, porque no estábamos acostumbrados a estar todo el día en casa. Y pegados, así, como Pega, chicos, pegados, ¿no? exacto. Pero aparte, ¿sabes qué? En donde los tiempos no están claros, o sea, donde de repente sí es muy normal que tú tomas, sales de tu casa, te llevas a tu niño, lo dejas en el colegio Y y tienes te tu vas, tiempo. trabajas, exacto, te vas, trabajas, regresas, lo recoges o regresas y vas y te desentiendes, por así decirlo, un poco en los tiempos del colegio y te enfocas en tu trabajo.
5 minutos después nos dicen, este ya es un tema de tengo que estar aquí frente a la computadora, trabajar, entregar, desarrollar, entender a mis compañeros, entender todo el trabajo que tengo que hacer en mi casa. Cuando está el niño pasando por detrás o está el niño exigiéndote que le pongas atención, porque para el niño no es técnicamente algo que tenga, a veces hay niños muy pequeñitos que no tienen tan entendido este tema de que mamá está trabajando No, y o que aunque mamá no estén puede ser grandes. interrumpida. Claro, sí, a veces de repente creo que los chiquitos pueden ser como un poco imprudentes porque son desesperados de querer que les pongas atención. Y los grandes de repente son como muy exigentes, ¿no? De repente son como de lo quiero ahora, lo necesito ahora. Y te voy a decir que hay mamás que de repente nos enfrentamos a este tema acompañadas de una familia, de un esposo o de una pareja, Exacto. y hay mamás que no. Ujú. Hay mamás que no, y para eso las colaboradoras, pues tenemos que ser mucho, mucho, muy comprensivas con las colaboradoras que están enfrentando estas situaciones. Porque de repente no nada más te convertiste en la ejecutiva, no nada más nunca dejaste de ser la mamá, por supuesto tampoco dejaste de ser la ama de casa, la que tiene que sacar adelante toda la organización y logística y que implica una casa. Ajá, que Está implica cañón. salir, comprar, súper, alimentar, limpiar. O sea, es muchísimo lo que hay alrededor de este tema y creo que ha generado muchísima, incluso presión para muchas de las Pero te colaboradoras, voy a muchas de decir las una mamás. cosa, ¿eh? Yo he platicado con otras personas, he tenido oportunidad de platicar con otras personas y también ya es algo de cultura. O sea, yo creo que ahorita en casa se ha complicado, pero si te das cuenta, la mujer mexicana que trabaja es esta mujer que obligatoriamente se tiene que hacer en el 90% de los casos. No digo que siempre, pero que se tiene que hacer cargo de casas, tiene que hacer Sí, cargo de los hijos, se tiene que hacer la comida, pero aparte tiene que dividir claro, los gastos, ¿no? O sea, no es como algo equitativo, ¿no? Entonces, ahora que está el home office y eso, yo digo, hijo, está cañón, ¿no? Está cañón. Mi esposo tiene que salir a trabajar siempre. Él no ha podido dejar de salir a trabajar, entonces él sale claro. siempre. Y bueno, yo me quedo con toda mi tribu, porque pues, al final somos una tribu así, ¿no? Así, ya sabes, en casa, y de repente volteo y digo, Dios mío santo, o sea, gracias escuela, gracias institutos, gracias, o sea, no, porque es este tema de que también yo siempre platico y les digo, a ver, si te sales de control, es que tienes que trabajar tú, no tu hijo, ¿no? O sea, eres tú, porque tampoco tienen la culpa Claro, de que claro, estemos en esta pandemia, ¿no? Pero es muy complicado. Entonces, yo hoy sí. admiro mucho más a estas mujeres que son lomo alfa, pecho plateado, pelo en pecho, ya sabes, así súper guerrero, Claro, ¿no? Que de repente sacan a las familias solas y tienen a los hijos solas y entonces van y vienen y entonces, y trabajan en casa, ¿no? Hay muchas mujeres que ya trabajaban en casa, ¿no? O sea, como que esta claro, parte nos está cambiando la vida, Erika. O sea, yo de verdad de repente volteo y digo, sí. yo he pasado por todos los momentos, no sé si tú, pero yo he tenido así como estos picos, ¿no? Así de la super limpiadora, ¿no? Entonces baja ese Sí, pico, ya no quiero limpiar nada más en mi vida nunca, ya la sabes. superorganizadora. Sí, Oye, hola claro. chef, ¿sí o no? ¿Ya has hecho La todas lista las del recetas? súper perfecta. No, hola chef, ya sabes, yo he hecho todos los panqueques que en mi vida dije que Sí, iba a hacer, todos los he hecho, ¿no? O sea, todos los cupcakes del mundo. ¿estás de acuerdo? O sea, también Sí, es un claro. periodo horrible, porque entonces ya de repente no tienes que salir, entonces te vistes de la cintura para arriba, ¿no? Y entonces piensas y dices, gracias a Dios, porque si me pusiera pantalones no me van a cerrar. O sea, es todo un proceso Claro. mental bien. Dejar los tacones ha sido algo maravilloso en la vida de muchas ejecutivas. ¿Estás de acuerdo? O sea, también Sí, tiene como estos periodos, pues, lindos, ¿no? Yo estaba leyendo claro. lo que nos mandó Carmen. La pérdida de empleos por la pandemia de COVID-19 en México se calcula en 1.030.366.000 trabajos. O sea, ¿qué Claro. onda? Y te voy a decir que ese número, que más o menos está a mayo de este año, no te quiero decir ya cómo va, es un número muy De fuerte, marzo es a un número mayo. aterrador. Sí, claro, de marzo a mayo, que fue el primer periodo de la pandemia. Es un número súper aterrador, pero es un número que de alguna u otra forma
creo que tiene dos sentidos. Uno, evidentemente es alarmante que tanta gente se esté quedando sin trabajo, porque Claro. evidentemente ha habido muchísimos empresarios que han tenido que cerrar, hay muchos negocios pequeños que han tenido que cerrar y hay mucha gente que se ha tenido que quedar sin empleo. Es un número grave, Muy. pero por otro lado te diría, creo que eso nos da dos panoramas. Uno, el que hay mucho talento que desafortunadamente o sea, no salió del mercado laboral porque no fueran eficientes o porque no hicieran bien su trabajo. Seguramente salieron porque de alguna u otra forma la empresa ya no pudo sostener esos sueldos o esas personas. Entonces hay un mercado enorme de talento que seguramente muchos empresarios pueden aprovechar, hombres y mujeres, que seguramente van a estar en constante búsqueda todo el tiempo de quererse recolocar y eso nos va a dar una oportunidad de fortalecer muchas empresas en donde de alguna u otra manera podemos tener este talento dentro de nuestras organizaciones con muchísimas ganas, con muchísima voluntad de trabajar, con muchísima voluntad de quererse reintegrar en un trabajo y hasta entregando un poquito de más del 100% en donde dices, oye, agradezco enormemente que me contrataste en plena pandemia y voy a dar lo mejor de mí, ¿no? O sea, creo que sí, evidentemente los números no son alentadores, evidentemente la situación ha sido como muy compleja, pero sí creo que también está en nosotros darle este lado un poco más positivo a las cosas y ver la manera. De repente hay quien me dice, te mencionaba hace rato, ¿no? Hay mucha gente que me busca de repente en redes sociales y me dice, oye, gente que incluso ni siquiera me conoce, entonces de repente me dice, oye, ¿te puedo mandar mi currículum? ¿Te puedo mandar para que me ayudes a ver si hay alguna oportunidad? Y te diría que hay muchísimo trabajo que hay que hacer con todas estas personas, ¿no? De repente hay currículums muy buenos, hay currículums que a lo mejor tienen muchas mejoras que hacerse y demás, pero lo que sí te puedo decir es que hay muchísimo talento que podemos aprovechar y sobre todo también creo que estas áreas de oportunidad en donde a lo mejor tienes tanto talento, cualquiera te diría, ¿cómo en pandemia vas a emprender? ¿No? Y de repente a lo mejor no está tan loco querer emprender en una pandemia, ¿no? Claro. Cuando la gente de repente estamos tratando de tener un espíritu de unión, tratando de tener un espíritu en el que toda la gente busca apoyar pequeños comercios. Hay millones de iniciativas que salieron alrededor del tema de la pandemia, ¿no? Apoyar pequeños negocios, apoyar pequeños comerciantes. Entonces, de alguna u otra forma, a lo mejor no estoy encontrando el trabajo de mis sueños porque a lo mejor las empresas están un poco afectadas ahora, pero sí podría a lo mejor empezar a emprender y tratar de volver a reintegrarme en esta economía que pues sí definitivamente ha estado como súper afectada, ¿no? Oye, y te voy a decir algo, ¿no? Con todo lo que me dices, es que yo me imaginaría, o sea, para los que nos están escuchando, sí hay trabajos, ¿no? O es que está ¿Sí? imposible conseguir un trabajo. No, yo te diría, hay muchas empresas, digo, hace los primeros meses de la pandemia hubo empresas que dijeron, vamos a esperar. Ok, Hubo empresas que dijeron, desde ahorita empezamos a modificar. ok. Luego vino como la curva más alta de la pandemia, en donde sí creo que hubo muchos recortes y hubo muchas situaciones. Pero te voy a decir que yo conozco muchísimas empresas que de alguna u otra manera no han tenido ningún movimiento, o sea, se han sostenido con la gente que tienen y están haciendo un esfuerzo extraordinario por sostenerse con la gente que tienen. Otras, evidentemente, por la naturaleza de sus sectores, y eso es importante que la gente de repente como que lo tratemos de entender. No todos los sectores económicos se afectaron. Hay sectores económicos que incluso crecieron muchísimo. Entonces, esos sectores económicos son Bueno, los que están como no te vayas tan lejos, ¿no? Como el gel antibacterial. O sea, es cuando dices, claro, ¿por qué no vendía gel antibacterial antes? o cubrebocas. O cubrebocas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, dices, ¿en qué? Claro. Y hay muchísimas de estas empresas que pues evidentemente necesitan personal para trabajar y necesitan este tipo de situaciones con más personas, con mucho más proveedores, o sea, la realidad es que digo, desconozco evidentemente cómo ha sido la reactivación en otros países, pero te diría que México, de alguna u otra forma, siempre se ha caracterizado por tener este tipo de situaciones, ¿no? En donde sin duda busca la manera de salir adelante. Siempre estamos como buscando la manera de avanzar. Aunque yo me dedique a un giro, busco la manera de meterme en el giro que me está dando mucho más dinero. Y yo creo que eso de alguna u otra forma favorece muchísimo los entornos familiares, ¿no? Yo conozco personas que han decidido, te lo comentaba hace rato, hay personas que han decidido dejar su trabajo en pandemia y que de alguna u otra manera dices, estás loco, ¿cómo vas a dejar tu trabajo en pandemia? Lo quiero dejar porque no me hace feliz, porque no me gusta la empresa, porque no me gusta cómo me están tratando, porque no me gusta a lo mejor una situación X y estoy dispuesto a buscar en otra empresa en donde me sienta feliz, porque la pandemia no me va a detener.
estoy buscando en dónde desarrollarme y en dónde mis conocimientos sean valorados, pero también estoy dispuesto a lo mejor hasta emprender un negocio, ¿no? Emprender mi futuro. Imagínate en 10 años que digas, oye, yo emprendí mi empresa en pandemia y hoy mi empresa es esto, ¿no? Sí, no, Entonces creo que se vale hacer cosas diferentes en pandemia. sí, o sea, yo te pregunto por los trabajos porque pues yo lo que escucho, ¿no? Que pues obviamente no estamos como en el mismo ambiente, ¿sabes? O sea, Claro. laboral, pero lo que yo escucho es esta parte de, o sea, me están pagando la mitad del sueldo, ya sabes, me despidieron, hay denuncias, ¿no? Como toda esta Muchísimas. parte, como el humo de la pandemia, ¿sabes? Entonces yo por eso Claro. te preguntaba, realmente trabajosa. Si yo ahorita te digo, ay, te voy a mandar mi CV ahorita, ya sabes, y por favor me Venga. la chambita, ya sabes. O sea, sí hay como la oportunidad, porque todo el mundo, son pocas personas, mira, sí conozco personas que han decidido dejar su trabajo y emprender. Sí las Claro. conozco. Y yo les aplaudo, ¿no? Y yo creo que en época de crisis se hacen grandes cosas también, ¿sabes? Pero dentro de este tema, la mayoría de personas que se acercan a mí o que conozco, o sea, el 90% de personas, pues aunque les vaya bien o les vaya mal en su trabajo, no lo van a soltar porque tienen pánico, ya sabes, de lo que viene. Por eso te preguntaba yo, o sea, sí, recibes 1000 CVs, ¿no? Millones, si quieres, ¿no? Pero realmente existe una oportunidad o no existe esa oportunidad o se redujo esa oportunidad. Te voy a decir qué es lo que opino realmente de este tema de las oportunidades. Te lo voy a dividir en dos partes. Creo que es muy, muy, muy importante, y voy a dejar tantito de lado la pandemia. Es muy importante cómo te vendes tú con la experiencia que tienes. O sea, eso con pandemia o sin pandemia, Claro, no importa. Ajá. estoy de O sea, acuerdo. si tú tienes un buen currículum, estás bien preparado, y ojo, no estoy hablando ni de niveles altísimos, ni nada. Simple y sencillamente que tú realmente puedas demostrar que tu experiencia vale para la empresa. Así sea en un puesto así de pequeñito o en un puesto súper alto, siempre vas a encontrar una oportunidad de trabajo. Porque las empresas hoy en México lo que están buscando es eso, gente que realmente le aporte valor. Hay muchas cosas que, y seguramente a lo mejor si me das la oportunidad de platicar después de este tema, a lo mejor lo podemos profundizar, pero la realidad es que hay muchas empresas y muchas personas que de alguna u otra forma buscan un trabajo queriendo dar menos del 100%. Y a veces ahí es donde se complica muchísimo. Tú puedes contratar a una persona y yo te puedo contar 1000 casos de personas que hemos contratado y que de alguna u otra forma no son lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque empieza desde el tema de la puntualidad, la asistencia, el pretexto, la enfermedad, el no entregar, el no ser responsable. O sea, esas cosas de valores básicos que debería tener cualquier colaborador, que no tienen nada que ver con tu experiencia, Mm. que sí te pueden dar un sobresalir del resto, que a lo mejor te pueden mantener en tu puesto, así sea de recepción, mensajería, ejecutivo, el puesto que tú quieras. Ahí, en todos los puestos se requiere un cierto nivel de ciertos valores, de honestidad, de responsabilidad, de entrega. Ojo, y esto no implica que la empresa te pida horas extras sin pago, ni quedarte 1000 años. O sea, no, tiene que ver con que hagas tu trabajo en el tiempo que lo tienes que hacer y que lo hagas bien. Y muchas veces esa es la dificultad que tienen muchas personas, ¿no? Que de repente tienen el trabajo, y te podría contar también 1000 casos, tienen el trabajo y no lo valoramos tanto como de alguna u otra forma lo valoraría alguien que tiene muy practicado este tema de dar el trabajo y a lo mejor hasta un poquito más de lo que me piden, ¿no? No, y también pasa que tenemos en la mente de que si no tienes el doctorado, las 3 maestrías, la no sé qué, la no sé cuánto, al igual no puedes apostar por ese trabajo. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
con el auspicio de la organización sueca Union to Union, les invita al coloquio Periodismo digital en el escenario de la pandemia, jóvenes sindicalistas, derechos laborales y género en la comunicación, que se efectuará en 9 sesiones de forma virtual, del 18 de agosto al 22 de septiembre de 2020, los días martes y jueves, de 11 a 13 horas a través de la plataforma Zoom. Todas nuestras mesas son gratuitas y requieren registro previo en... Para mayor información, Y muchas veces yo conozco grandes empresarios y grandes directivos que tienen carreras truncas, ¿eh? O sea, no es Claro, la por profesión, supuesto. pero los conozco. O sea, que tienen como esta parte de la carrera trunca, o que no tienen el 100% de inglés, o que no tienen, ya sabes, pero tienen un carisma y una chispa y un todo que dices, bueno, o sea, por Y supuesto. que para lo que seguramente hacen, son buenísimos. O sea, si tú eres vendedor, y no importa si eres vendedor de productos, o eres vendedor de servicios, o eres vendedor, tiene que ver, te voy a poner un ejemplo súper práctico. Ahorita que tú de repente quieras hablar a un centro de atención telefónica, dime quién tendría mejor posibilidad de conservar su trabajo. Alguien que te contesta súper bien, que te da el seguimiento, que te habla, te resuelve tu problema y tú calificas bien a la marca, o alguien que te dice, no, espera en la fila, y de repente te cuelgan y no tiene como esta facilidad de poder hacerlo, ¿no? Y nos ha pasado a todos. Entonces creo que tiene que ver mucho con tus valores, con la posibilidad que tú tienes de entregarte, con todo el tema que de alguna u otra forma las personas y sobre todo las empresas necesitan. No olvidemos que un proceso de reclutamiento tiene que ver con esta chispa que de repente se genera entre dos personas al momento de una entrevista. Claro, sí, claro. Entonces, La primera impresión, ¿no? sí, claro. Y te voy a decir que un dato que yo siempre les digo que estaba como de terror. Una persona o un reclutador más o menos le dedica a ver un currículum unos 3, 4 segundos para ver si realmente, O sea, para ver si realmente tomo este currículum y me llevo el currículum y entonces lo paso a mi caja de currículums que a lo mejor sí voy a revisar. Ajá. O estoy revisando en mi currículum que de repente es simplemente la experiencia. cosa, Erika. O sea, nosotros tenemos que hablar de cómo hacer un currículum. ¿Sí, claro, por supuesto, cuando quieras. Dedicada a hacerlo. Porque tienes toda la razón. O sea, de repente yo veo unos currículums que digo, ay, no, o sea, no voy a leer la ley. O sea, ¿sí me entiendes? Artículo 90. Claro. O sea, en 1992, ¿no? Claro. Sí, tienes toda la razón. Hay gente que, ojo, así como nadie nos prepara para ser mamás, nadie nos prepara para hacer un currículum y buscar trabajo. Sobre todo la gente que ahorita vamos a suponer, tienes muchísimos años trabajando en la misma compañía y hace 10 años que no buscas trabajo. ¿Cómo te enseño ahora que busques trabajo? ¿Cómo actualizo mi currículum? Porque aparte yo quiero poner 10 años en una hoja diciendo que hice hasta lo imposible porque la empresa no me corriera, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hacer toda una estructura para nuestro currículum. Tenemos que ser incluso vendedores de nosotros mismos cuando estamos en este tema de las entrevistas. Y algo que es bien importante es no tratar de decir qué es lo que hacemos, sino tratar los resultados que le dimos a la compañía. Eso es fundamental. Decirte yo en un currículum, en un párrafo, qué hacía yo todos los días, no tiene ninguna relevancia. Dime qué le aportaste a la compañía. Eso es lo que creo que de alguna u otra forma le podría ayudar a cualquier persona. O sea, ¿ya leerías mi currículum? Soy buena onda. O sea, nuestro approach fue bueno, nuestro approach. O sea. Es que te voy a decir cuál es el tema de la gente que tiene que identificar.
Cuando tú buscas un trabajo en internet, en Facebook, o en todas las redes sociales y demás, tú normalmente viene una liga o viene un correo y te postulas. Claro. Imagínate una postulación, ¿cuántos currículums le llegan a un reclutador? Uh-huh. Y suponiendo que la empresa no tenga un sistema de administración de currículums y toda esta información, pues me llega un correo. Entonces, imagínate cuántos se me llena la bandeja de entrada. Entonces, yo, reclutador, le dedico X número de segundos a revisar. Evidentemente me enfoco en la experiencia, me enfoco desde de entrada en si es hombre, si es mujer, dependiendo de lo que yo estoy buscando, la edad, la carrera, una serie de filtrado rápido. Evidentemente voy descartando rápidamente qué es lo que necesito. Entonces, de repente, si nosotros ponemos en el encabezado de nuestro currículum, desde la foto, que la foto a lo mejor está mal, y yo tengo la foto de mi selfie en la fiesta, pues a lo mejor no es la foto más apropiada, esa es mi foto para Facebook. Uh-huh. Y seguramente tendré ese filtrado que hace el reclutador, pues de alguna otra manera, si yo no logro captar en esa primer renglón de mi currículum algo que atraiga al reclutador, va a ser súper difícil que pase incluso ese primer filtro. Déjate ya la entrevista. Ya pasé y luego llego a la entrevista, entonces ahí sí tengo que hacer un approach con el reclutador, tomando en cuenta que antes ese approach te permitía mucho físicamente, porque llegaba, mejor tenía tiempo de poder hacer, y ahora ya no es así. ¿Cómo ahora ya este approach, qué difícil. Carmen, este approach, imagínate, ya va a ser así. Carmen, ahí estás escuchando, hay que cambiar el currículum. Empezando por el tuyo. Porque cuando busquemos chamba no nos las van a dar, ya está muy largo, ¿no? Una hoja. Ese es el reto de todo el mundo. Es una hoja de lo que debe ser tu currículum. Una hoja. Máximo. O sea, pues nada más pones, hola, ¿cómo estás? Soy súper buena onda, ¿no? Invite un café. Y con eso, no. De alguna u otra forma te diría que incluso el tema del currículum tendrá que, yo creo que hoy con todos estos cambios también va a tener que tener modificación. Hay muchas plataformas que incluso hoy ya nos están ofreciendo un video currículum para que tú tengas esta posibilidad de incluso a lo mejor grabarte un poco más, hablar más de tu experiencia, que el reclutador te pueda ver, y pueda incluso identificar a lo mejor otras habilidades que un papel no necesariamente te muestra, ¿no? Incluso habilidades de comunicación. Está muy cañón. Mira, yo te voy a mandar un video por si tienes... Claro. Pero no te ¿Sabes qué? No te voy a mandar el impreso. O sea, pero sí te voy a mandar mi video. Oye, pero ese sí, claro. Tendrá que ser otro tema porque creo que claro. es un tema súper amplio y ¿sabes qué? Muy importante. Porque si tenemos esta guía, como dices tú, nadie nos enseña a buscar trabajo, ¿sabes? O sea, es algo que estamos aprendiendo. Entonces, si te tenemos a ti, Erika, sorry, o sea, ya te agarramos lo que necesiten, cuando quieran, claro que sí. Sobre todo lo que a mí te diría, me gustaría mucho es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De repente hay muchas mamás que se dedicaron que tenían una carrera, que se desarrollaron profesionalmente durante un tiempo y que dedicaron su tiempo o hicieron una pausa en su carrera para ser mamás, para dedicarse a formar su familia y que de alguna otra forma han sido buenas formadoras de este tema, pero que a lo mejor cuando los niños ya van creciendo un poquito queremos retomar la carrera y a veces es bien difícil quererte volver a subir al tren del trabajo cuando dejaste 5, 6 o 10 años sin trabajar. Y algún mensaje que es importante que sepan es que no es imposible. O sea, hay muchísimas maneras de volverse a subir al tren. La experiencia que se adquiere, no per se por ser mamá, sino por toda la logística que implica coordinar una familia y ser mamá, son habilidades que pueden utilizar dentro de una nueva empresa con esta nueva forma de trabajo, incluso seguirla combinando. Entonces, me encantaría que de alguna otra forma hiciéramos eso para poder apoyar a estas mamás que de alguna manera podemos volver a subir al campo laboral. Por favor, porque aparte te voy a decir una cosa, ser mamá no se contrapone con buscar tu desarrollo personal, ¿sabes? O tus retos de vida, o con llevar a cabo tu carrera, o hacer lo que te gusta. O sea, no es así que digas, o eres mamá, o no eres una persona que te dedicas a trabajar. O sea, no es así. Entonces, me encantaría, porque aparte ahorita que decías como de la experiencia de mamás, yo tengo 4 hijos. Claro.
Tú ya puedes coordinar una multinacional. ¿Funcionaría? No, pero yo creo que sí tenemos que hacer esta parte de un programa donde nos guíes a las mamás a cómo retomar parte de nuestro proyecto de vida, porque tenemos un proyecto de pareja, tenemos un proyecto de familia, ¿no? Pero este proyecto de vida que muchas veces se queda en pausa, nos cuesta mucho trabajo retomarlo. Y no solo eso, entran ciertas inseguridades para poderlo retomar, ¿no? Dudamos mucho de capacidades. Entonces, me encantaría, lo vamos a hacer, pero vamos a regresar a nuestro tema, porque si no, Carmen, nos va a decir como para que nos siga la escaleta del programa si no lo vamos a llevar a cabo. Si no lo vamos a seguir. Muy bien. Vamos a regresar como un poco al tema. Yo sí creo que esta pandemia tuvo una afectación grave tanto en trabajadores como en empresas, ¿no? O sea, en ambos. Yo creo que fue un golpe que nadie esperábamos, ¿no? ¿Y cómo afectó? ¿Cuál fue la afectación real? Fíjate que yo creo que de alguna u otra forma, como te lo mencionaba, no nada más se afectó el flujo de efectivo directo que las empresas generaban. O sea, creo que es una de las grandes afectaciones que tuvo. Hay muchas empresas muchos sectores que se vieron rotundamente afectados. El tema restaurantero definitivamente fue uno de los más afectados. Los pequeños negocios también, todo el comercio per se vio muy afectado. Hubo empresas que tuvieron que cerrar. La pérdida de flujo de efectivo pues definitivamente hace que haya pérdida de empleo. Evidentemente hay pérdida de empleo y esto orilla a las empresas a que no necesariamente te despido o esté bajo el sueldo. Y aunque hubo mucha legislación alrededor de esos temas, también había muchísimos empresarios que no tenían como mayor opción y empleados que tampoco tenían otra opción más que aceptar, ¿no? Y entonces se hizo como este acuerdo en conjunto en donde, pues bueno, está bien, acepto que me bajes un poco el sueldo en lo que nos recuperamos. Y de alguna u otra forma el esfuerzo que los empresarios siguieron haciendo por tratar de sostener a las empresas. Hay empresas que medianamente lo lograron, hay otras que definitivamente no. Yo te diría que la recuperación de muchas de las empresas mexicanas no nada más no lo vamos a lograr este año, sino que seguramente nos va a tomar un par de años levantarnos de toda esta situación. Y sobre todo los empleados o los colaboradores, pues definitivamente hay muchísima gente que se quedó sin trabajo. Yo por algunas estadísticas que identifiqué, había familias en las que de más o menos 5 o 6 integrantes, solamente uno estaba trabajando, ¿no? Y era ese uno el que estaba sosteniendo a los demás, cuando a lo mejor los cuatro tenían empleo, ¿no? Entonces, ha sido como sumamente complicado. Creo que otra de las afectaciones también tiene que ver a nivel personal, es decir, toda la depresión que se generó alrededor de los temas de la pandemia, o sea, depresión de empresarios preocupados por un negocio que construyeron durante toda su vida y que de repente se empieza a venir abajo, depresión de empleados que se quedan sin trabajo o que se les bajó el sueldo, y depresión familiar que de alguna u otra forma no sabes cómo llevar a cabo y cómo sostener, porque de repente pues se conjunta todo. Son historias que se conjuntan dentro de las familias y que de alguna u otra manera pues sí nos generan muchísimo estrés, ansiedad, trastornos emocionales, trastornos alimenticios, y pues que de alguna u otra forma hemos tratado de irlos asimilando con el tiempo, ¿no? No, es que es muy complicado, ¿no? Si muchas veces tienes cosas seguras y tú, como lo mencionábamos fuera del aire, ¿no? Que me decías, es que no lo valoramos, ¿no? Claro. Ya tenemos y no lo valoramos, pero cuando lo perdemos es un mundo, ¿sabes? Y yo creo que esta pandemia nos ha tenido así, como en picos. Toda la pandemia, o sea, dichosa pandemia, yo siento que algo me ataca el zombie, hija. O sea, es como una guerra de zombies, ¿ya sabes? Entonces tengo como... Más porque no hay certeza, ¿no? De repente, no sé si a ti te pasó, pero de repente ya era un día, una fecha, otra, y no teníamos certeza de nada. Hoy te diría, hoy seguimos igual. Hoy seguimos sin una certeza real de los semáforos, seguimos sin un despliegue correcto de cómo lo vamos a hacer. Muchas empresas pues apenas están identificando los protocolos de seguridad que van a meter en sus oficinas, si es que hay una nueva normalidad y si es que ya empiezan a planear un regreso, ¿no? No, es que está cañón, o sea, yo veo, por decirte, en tu caso, ¿no? Que te dedicas a esto, a reclutar gente, a todo esto, o sea, hasta para contratar a la gente, ¿no? O sea, ya ni sabes qué decirles en la empresa, ¿no? O sea, está en tal lugar, ¿no? Vas a tener tu oficina, digo, no sé, ¿me entiendes? Le vas a decir, a ver, puedes estar en la sala o en el comedor. Te recomiendo que pongas una lámpara. Claro, es que cambió todo el modelo de negocio.
no nada más cambiaron los modelos de negocio, cambiaron los modelos de trabajo, cambiarán incluso ya estando en híbrido. Esto es algo bien importante que las personas tenemos que identificar. Veníamos normalmente, nos encerraron a todos, empezamos con esta situación de vamos a ver cuánto tiempo nos estamos encerrando. Yo juraba que eran 2 semanas, no sé. Y fíjate que de alguna u otra manera tenemos esas situaciones en las que ha sido como muy complicado empezar a entender cuál va a ser la nueva normalidad, ¿no? Vamos a tener que aprender a vivir en este híbrido, donde algunas semanas van a seguir siendo en casa, donde otras semanas van a ser en oficina y donde a la primer señal de alarma de alguien que supuestamente pudiera estar contagiado, nos vamos a tener que volver a encerrar 15 días todas las compañías. Entonces va a estar va a estar interesante, pero simplemente van a ser nuevas formas de trabajo a las que nos vamos a tener que adaptar. No, y ¿sabes qué? Yo quiero que me platiques un poco de esto. O sea, ¿cuáles van a ser las medidas de seguridad? Porque escuchamos muchas medidas de seguridad, pero yo no sé si tú ya sepas más o menos cómo se están manejando ahorita en medidas de seguridad con el semáforo en naranja las empresas. Fíjate que es bien importante que las empresas se identifiquen varios instrumentos que emitieron las autoridades para poder ver si cumples con los lineamientos para poder regresar a esta nueva normalidad. Uno de ellos fue uno que se emitió por parte del IMSS y hay algunos otros que se emitieron por parte de las autoridades. Sin embargo, es una lista que emitió el gobierno para que tú vayas identificando qué es lo que sí ya tienes listo y qué no. O sea, lo que te diría es cualquier empresa que quiera reabrir y que quiera reanudar actividades, tiene que acercarse a este tema con este tipo de listas para poder saber qué cosas sí ya tiene preparadas y cuáles no. Pero de lo más importante es que no importa si tú no tienes área de recursos humanos, no importa si eres un negocio pequeño o si eres una empresa pyme o si eres una gran empresa. Tienes que asignar una persona que se dedique a diseñar el protocolo de regreso a tu oficina. Ajá. Es importantísimo que todas las empresas lo tengan, porque seguramente después habrá revisiones. Entonces, que no te tengas una sorpresa o de repente llega la autoridad a revisar y tú no tienes nada, ¿no? Entonces, necesitas asignar a una persona que haga este tipo de protocolos. Y el protocolo incluye cosas desde las más simples hasta un poquito más complejas. Tienes que informar a tus colaboradores cuál va a ser ese protocolo desde que salen de su casa, Yulima. O sea, desde que sales de tu casa, ¿cómo debes de ir preparado? Es decir, que tienes que salir con el cubrebocas, que tienes que salir en gel. Hay muchísima gente que se traslada en transporte público o que nos trasladamos así y que de alguna u otra forma necesitamos tener ese protocolo de seguridad de identificar bastante bien cómo es nuestro trayecto. Parte de los protocolos incluso incluyen que tú traigas un abrigo, una gabardina que te puedas quitar cuando llegas a la oficina y que de alguna otra manera tu ropa no haya quedado como afectada, por así decirlo, ¿no? Evidentemente estar utilizando gel, utilizar cubrebocas, evidentemente el tema de lavarnos las manos constantemente cuando llegamos a la compañía. Todas las compañías van a tener la obligación de tener este tema de los tapetes sanitizantes, que de alguna otra forma se tome la temperatura. De repente a lo mejor no nos sintamos agredidos si yo tengo un grado tantito más de temperatura porque a lo mejor venía muy acelerado para llegar al trabajo y me regresan, ¿no? Es un protocolo que se tiene que seguir. Entonces, tomar la temperatura, llegar a tu lugar de trabajo, vamos a tener que modificar todos los sistemas de asistencia que a lo mejor son de huella digital, porque pues evidentemente ahora ya no se pueden utilizar. El tema de lavar las manos constantemente, estar poniendo dentro de la empresa todos los anuncios que implican dónde son las zonas donde no se pueden sentar las personas, marcar las zonas donde no se pueden sentar juntos los colaboradores. Entonces la empresa se tiene que preparar de alguna u otra forma con un rol en donde digas, lunes le toca venir a Erika, martes le toca venir a Yulima, y de alguna u otra forma no combinar y tratar de mezclar un poco las actividades, porque necesitamos respetar los metrajes de entre persona y persona, necesitamos respetar el mínimo de personas que debe de cubrir la organización, es decir, tu organización no debe superar un X número de personas diario dentro de una instalación, y pues de alguna manera estar manteniendo informado al personal y sobre todo pues estar proveyendo a los colaboradores de todo lo que necesiten.
te va a sonar un poco raro, pero necesitamos ser hasta meticulosos con los temas de cafetería, por ejemplo, para nuestros colaboradores. Claro, De sí, repente antes la taza, ¿no? La taza, el lavar, el café, la misma cuchara, o sea, ese tipo de cosas que a lo mejor para nosotros antes eran así como de le muevo con la misma cuchara del azúcar, ahora ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces creo que sí todas las empresas se van a tener que preparar muy fuerte para poder hacer este tipo de nuevas actividades que no necesariamente éramos tan precisos antes de la pandemia. es que sabes que la vida nos cambió. Sí. O sea, ha sido un cambio muy fuerte, yo creo que para todos. Y bueno, es cuestión de acostumbrarnos y fluir, porque también sabes que si queremos controlar todo, ¿no? O sea, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que al principio, ya sabes, tenía el topper de la ropa sucia, o sea, de esos grandotes a la entrada para que mi esposo se encuerara y dejara su cinturón y entonces él no, o sea, todavía no salían ni los tapetes estos, entonces era el cloro, la jerga, El cloro en la jerga. ya sabes, y después la otra jerga para secarse los zapatos y entonces tenía que dejar los zapatos y entonces sube encuerado, continúa subiendo en calzones. Y báñate. Pero entonces al principio yo dije, o sea, yo pensé y dije, ay, pues ¿cuánto podrá ser este tiempo? Pues digo, la influenza, ¿no? Son unas 3 semanitas, un mes. Ay, ajá, empecé antes, o sea, empecé Claro. el tema de sonar y yo ya no mandé a mis hijos a la escuela. Hoy me arrepiento, ¿no? O sea, quiero que sepas que sí me arrepiento. Debieron de haber ido hasta el último día. Pero Claro. en este momento de crisis dices, híjole, pues es un mes, no, mejor que se queden aquí conmigo, no pasa nada, no salimos, no sé qué. Quieras o no, llevan desde el 12 de marzo encerrados, Claro. ni a la esquina. Y ha sido difícil hasta, o sea, para los niños ha sido todo un tema, porque, y seguramente ahí tendremos otro programa que comentar, pero desconéctalos de los juegos, desconéctalos de o sea, de repente a mí, por ejemplo, ha sido algo complejo en donde dices, oye, yo tenía como muy estructuradas mis horas de juego, después de llegar, después de comer, después del colegio, la tarea, bla, bla. Entonces ahora sí, dedícale un tiempo a tus juegos, ¿no? Y a lo mejor al videojuego. Ahora, ¿cómo lo controlas? Si los tienes todo el día libres para poder hacer, o sea, hoy el tema de los cursos de verano ya fue muy diferente, Pero ese ha es sido mi todo un punto, reto. ¿sabes? O sea, particularmente hablando yo, digo, no existe una mamá perfecta, la verdad ya todos lo sabemos, entonces mejor soy sincera, ¿no? Como uno no es perfecto, pues que sea uno sincero. Fíjate, Claro. yo terminé hasta acá de la escuela. Entonces a mí me dijeron curso de verano en línea y dije, obvio, no. O sea, no hay manera de En Zoom. O sea, ¿de qué me hablas? O sea, más computadora, más Zoom. Dije, no. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un tiempo que o me acostumbro o mi negación no me va a llegar a ninguna parte. Entonces, seguramente dentro de 2 semanas voy a estar en el curso de verano en línea, ¿no? Pero en este momento de la vida digo, no hay manera. O sea, yo no nací para hacer escuela en casa. Pues no, o sea, por lo menos con mis hijos no. Porque sabes que me estreso, ¿no? Se estresan Claro. ellos, tienen diferentes edades, no me acuerdo, ¿no? Y hay cosas que me acuerdo y no les sé explicar. Entonces es un tema bien complicado y más para las mamás que trabajamos. O sea, cuando tienes también ciertas responsabilidades que tienes que cumplir, o sea, no te queda de repente volteas y dices, no sé si hacer una pared de velcro y haces y que se pegue así, yo ahora que necesito. O sea, es como, Con cinta gris. ¿estás de acuerdo? Pegado así, ya sabes, porque estamos viviendo estamos aprendiendo a vivir diferente, Claro. ¿sabes? Entonces, yo te admiro mucho porque al final nos dejas con esta esperanza, ¿sabes? Esta esperanza de el trabajo. Digo, ya entendí que mi currículum no vale. Lo tenemos que mejorar. ¿Sí me entiendes? O sea, ya lo entendí. Qué bueno que hablo de que no soy tan buena mamá y entonces la gente nos ve y entonces no, pero lo tengo que mejorar. Entonces, yo sí quisiera, después que hagamos ahí una cita para hablar de este tema, porque el tiempo se Cuando tú quieras. Me encantaría que nos ayudaras y que ayudáramos juntas a más mujeres, a más personas que de repente no saben desde qué punto partir. Porque te voy a decir, tú le dices a tu amiga, oye, necesito hacer mi CV, ¿no? Y entonces se mete en la computadora y lo deja peor que el tuyo, ¿no? O sea, que como lo veas, ¿quién tendría ayuda? No sabes cómo tiene que ser la foto. Por decirte, yo sabía que la boca, ¿no?
O sea, yo ahorita traigo la boca roja, pero que si vas a una entrevista de trabajo tiene que ser un color como mucho más neutral. Claro, pero tú vendes eso. Yo vendo No, te voy a decir que, y es algo bien importante lo que acabas de decir, tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con tu personalidad, tiene que ver con el entorno, incluso hasta con la empresa a la que vas a ir. Te va a parecer un poco extraño, pero tienes que hacer tu entrevista y tu currículum, prepararte para la empresa a la que vas a ir y para el puesto que tú quieres. Entonces, tú seguramente si vas a ir, por ejemplo, a una agencia de diseño, por ponerte solo un ejemplo, en donde a lo mejor el espíritu es mucho más casual y demás, empata perfectamente el look que traes. Ajá, porque a lo mejor así se maneja la compañía, pero si voy a ir a un corporativo y quiero ir de mezclilla, pues a lo mejor me voy a ver un poco extraña. Entonces, claro. tiene que ver con todo eso. Ya haremos un programa si quieres de eso, pero tiene que ver con eso. Lo importante que sería ahora mencionar es que tienes razón. No hay mamá perfecta. Los hijos nos van enseñando cómo irlos llevando por el camino. Es un trabajo de dos, me refiero mamá e hijo, de cómo nos vamos empatando. Y lo importante es que la carrera, tu profesión y todo lo que desarrollas por tus hijos y por ti para desarrollarte y demás, empatan perfecto con este rol. Eso creo que es lo más importante de todo este tema. No, sí, me encanta platicar contigo. Tenemos que platicar más. Es más, nos deberías hacer unas notitas, unas capsulitas así para que nos empiece a empoderar, hermana, en este ámbito laboral, ¿no? Pero creo que sí es claro. de lo que hablamos, porque aparte te voy a decir, yo sí creo que cuando hablas de una mamá a otra mamá y le dices, oye, quiero buscar trabajo, pero no sé cómo, sientes cierta empatía, ¿sabes? Porque aparte, el ser mamá te da una sensibilidad muy especial que muchas veces desarrollas sin hijos y otras muchas las desarrollas ya cuando tienes hijos, pero es una sensibilidad de empatía muy especial, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado tenerte en el programa. El tiempo se nos acabó. O sea, qué rápido. Estábamos platique y platique. Nos faltó la mitad. Perdónanos, Carmen, nos vamos a aplicar a la próxima, lo prometemos, ¿no? Pero pues estuvo muy rica la plática. Gracias por ser parte de este proyecto de Mamá 360 y de compartir de alguna manera que no están solas, estás acompañada, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que nos acompañes con Andrea Cardona porque tiene ahí unos tips que contarnos para el fin de semana en Culturízate. Entonces, vamos con Andrea y ahorita regresamos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Yulima. Bienvenidas, mamás, a Culturizarte. Esta es una sección donde les daremos tips de qué hacer los fines de semana, de qué libros leer, qué películas ver. En fin, tendremos muchísimos temas y recomendaciones que les va a gustar. Para empezar, les quiero recomendar 3 libros que son de mis favoritos y les va a ayudar muchísimo en estos tiempos de encierro. Porque recuerda que si no podemos salir, es súper importante hacer introspección y ver qué está pasando dentro de nosotras mismas. El primero es Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Este libro te va a ayudar muchísimo a entender el manejo de tus emociones y, como lo dice su nombre, te habla de 4 acuerdos que son esenciales para todas tus relaciones y para entender la vida, este juego de la vida, sobre todo para no juzgar a los demás. Date un tiempo, un espacio donde tú le puedas dedicar tiempo a ti misma para entender, para comprender por qué estás de malas, por qué tuviste un mal día, ¿no? Te va a ayudar muchísimo. Otro libro que me encanta de Miguel Ruiz es La Maestría del Amor, que seguramente ya has escuchado de este libro. Este está enfocado en las relaciones personales. Bueno, no solo en las relaciones personales, sino también en las relaciones con tus amistades, con tus hijos. Y creo que en estos momentos de encierro, que es muy difícil la convivencia, que llega un punto en el que seguramente dices, ya no puedo más, por favor, quiero ahorcar a quien se me acerque, te va a ayudar a entender el porqué de las cosas, el porqué de las emociones, el porqué de la reacción de la gente, ¿no? Te va a ayudar a entender desde la niñez de la gente, o sea,
él tiene este carácter, yo tengo este carácter, porque estamos forjados desde nuestra niñez. Y algo muy importante, algo que dice este libro es: todos somos víctimas de una víctima. Así que por favor, si alguien se enoja contigo, quieres gritarle en este encierro y estás desesperado, date la vuelta, respira y ya, déjalo ir, déjalo ser y déjalo fluir. Después tenemos otro libro que a mí me encanta, de Louise L. Hay, que es Tú puedes sanar tu vida. Sí, como lo dice. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que pensamos que tenemos COVID, que tenemos gripa, y vamos por medicinas y decimos, no, tengo que ir al doctor? ¿Y qué crees? Esta autora te dice que no, que todas las enfermedades y que todo lo que tú te creas viene a partir de tus emociones. Entonces, te invito a reflexionar. A lo mejor y tú dices, oye, no tengo dolor de garganta, tengo, no sé, dolor de cabeza. A lo mejor y fue porque tuviste un día muy estresado, traes un enojo atorado, ¿no? Entonces te invito a que leas estos libros, a que reflexiones. Y lo más padre de esto es que no necesariamente tienes que ir en el mismo orden, mamá, porque entiendo que con los hijos, con el trabajo, con la tarea, con todo no te da la vida. Puedes ir literalmente al inicio, ¿no? Y vas viendo qué temas son los que te interesan y los vas hojeando. Y de ahí te recomiendo que vayas escribiendo lo que más te llame la atención. Pero bueno, estos son los 3 libros que te recomiendo, y recuerda que si ahorita no puedes salir de casa para comprarlos físicamente, los puedes descargar en Google Play o en iBooks, o si tienes Kindle lo puedes comprar por internet. Muchísimas gracias, Yulima, y nos vemos en el siguiente Culturizarte. Andrea, esto fue Culturízate, y bueno, no se la pueden perder todos los jueves con estos tips tan maravillosos que tiene para que tengamos pues una vida mejor, para que conozcamos más películas, museos y todo esto tan importante, Erika. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Muchísimas gracias. No se lo pierdan. Pues bueno, esto fue Mamá 360. Ella es Erika Chafino. Muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos en los programas, por favor, para que nos cuentes del currículum, claro que sí, del TV, pero del Lala, pero del Lulú, ¿no? Porque me quedé con ganas, ya sabes. Claro que sí. ¿Qué más? Yo encantada de participar en el proyecto. La verdad es que mil gracias por la invitación, Mamá 360. Me parece que es una gran iniciativa, de verdad. Cuenten conmigo para lo que quieran. Y bueno, el público que nos sigue y que nos ve, seguramente nos irá diciendo qué más necesita de nosotras, y nosotras encantadas. Padrísimo. Pues no están solas, están acompañadas. Esto fue Mamá 360. Nos vemos el jueves a las 11 de la mañana en aztele.tv. No se lo pierdan. Somos todo. Somos Mamá 360. aztele.tv. aztele.tv. aztele.tv.